Alternativa Extraterrestre abre sus puertas a un diálogo constructivo entre los oyentes y destacados investigadores internacionales. Alternativa Extraterrestre, el punto de encuentro para la gran familia del CIO. Y quienes siguen esta tarea de Alternativa Extraterrestre saben que hemos apenas terminado nuestro Congreso Internacional de Omniología 2 fines de semana atrás, un evento que nosotros lo hacemos con todo gusto, sabiendo que traemos a la temática, a Capilla del Monte y a los oyentes y quienes siguen esta tarea, la actualidad en todo lo que significa la realidad del ser humano frente a este evento tan importante que es saber no estar solos en este universo. En ese marco, este Congreso trajo un tema que entendemos urgente a la hora de poder entendernos, poder comunicarnos y poder aceptar que no solamente desde los ámbitos de poder en el ámbito geopolítico o desde la alimentación o desde el medio ambiente se nos ha manipulado y se nos ha direccionado al antojo de unos pocos, sino que también en la palabra ha habido un direccionamiento interesante al cual es la invitación a reflexionar, y por ello nos pareció muy oportuno invitar a nuestro Congreso al señor Carlos Delfino, profesor, filósofo de México, y también al señor Sergio Manuel Pop, que ha hecho un trabajo interesante y fue presentado en nuestro Congreso de una manera muy, para nosotros muy interesante, muy de avanzada. En la tarde de hoy nos va a acompañar, y quienes estuvieron en el Congreso degustaron de una de las conferencias de un nivel catedrático, como corresponde a su tarea, del señor y profesor Carlos Delfino. Él es catedrático de Filosofía, Epistemología, Investigación Científica y Estadística. Actualmente es director del Departamento de Educación a Distancia de la Universidad Técnica Superior de Xalapa, en Veracruz, México. Desde allí está comunicado ahora mismo y le damos la bienvenida, las buenas tardes de este lugar tan caluroso, tan bello que tenemos, como está, señor profesor Carlos Delfino. Buenas tardes, Luz. Buenas tardes a toda la audiencia de tu programa, que es muy amplia, Alternativa Extraterrestre. Y yo personalmente quiero mandar un saludo especial para alguien que está en Alemania escuchándome y también en Italia. ¡Qué maravilla! Sí, señor, sí. Esta es la magia que tiene esta tecnología. Nos escuchan de cualquier parte del planeta y de aquí de la esquinita de la casa. Exacto. Un saludo para los amigos de Alemania e Italia que están siguiendo a nuestro amigo Carlos Delfino. Bueno, profesor, nos ocupa un tema que creo que a usted como filósofo, área fascinante que desde los tiempos nos propone un lugar importante dentro de la vida misma como seres humanos, y más cuando estamos hablando de la palabra. Este gran inconveniente que venimos desarrollando en cuanto a cómo nos estamos comunicando. Muy bien, el tema que elegí para hoy es un tema que complementa lo que habíamos comenzado en el Congreso y se titula El estado de no comunicación. Sí, señor. Bien. Entonces, si tú recuerdas, en el Congreso, allí habíamos presentado un modelo de la física teórica que demostraba que todo está conectado en el universo. No es una prueba empírica, este tipo no son pruebas empíricas, pero son modelos de la física fundamentados en la matemática, ¿verdad?
Entonces sí tiene su fundamento. No se pueden llamar pruebas, pero se pueden llamar evidencias. Y en el Congreso presentamos una llamada la estructura del vacío. Y hoy quería solamente mencionar, porque no sería muy largo de explicarla, simplemente mencionarla, otra teoría que está en el mismo tema, que es la teoría de cuerdas, que son 5 en realidad, más la teoría M, que trata de unificar a esas 5 teorías de cuerdas. Y el último avance de esta teoría se llama teoría de campo de cuerdas. Hay un físico allí que se llama Brian Greene, trabajando en esto, que es muy buen divulgador de las implicaciones que tienen estos descubrimientos de la física en nuestra vida cotidiana. Eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Sí. Y empiezo con una frase de Brian Greene, textual, dice: todo lo que sucede en el universo se debe a la vibración de una sola entidad. Todo lo que sucede en el universo se debe a la vibración de una sola entidad. Él está hablando, por supuesto, desde la teoría de cuerdas. Claro, ¿y cómo explicar esto, profesor? Bueno, tendría que explicar toda la teoría de cuerdas, pero tienes que imaginarte el universo como una gigantesca membrana tridimensional y con cuerditas como de guitarra que vibran a diferentes frecuencias. Esas diferentes frecuencias es lo que manifiesta las diferentes cosas. Partículas subatómicas hasta el bosón de Higgs es manifestado por esas cuerditas vibrantes. Ahora, cuando dice una sola entidad, en física se refieren al campo, por ejemplo al campo cuántico. Yo le llamo la fuente porque es de donde todo se manifiesta, de donde todo surge. Pero es equivalente a lo que sería la divinidad, a lo que la gente le llama Dios, a lo que casi todos le llaman Dios, ¿no? Yo prefiero llamarlo la fuente porque, como el concepto de Dios está un poquito también manipulado, prefiero llamarle fuente, aunque sé que me estoy refiriendo a la divinidad y de donde todo surge. Lo importante de esta teoría es que es una evidencia científica de que todo está conectado. Ahora bien, decir que estamos conectados no es lo mismo que decir que estamos comunicados. Exacto. ¿Ah? Sí, señor. Estamos más conectados que nunca en el mundo. Te estabas maravillando recién de que estamos mandando saludos a Alemania y a Italia. Estamos más conectados que nunca. Sí. Pero uno puede estar conectado sin que fluya ninguna información. Yo puedo dejar prendida la computadora aquí todo el día contigo sin hablar nada y estamos conectados, pero no fluye información, ¿verdad? Claro, no hay ese ida, que en la comunicación sería ese ida y vuelta. Exacto. Bueno, ese asunto de la comunicación, ahora sí traigo una prueba empírica, lo demuestra lo que se llama el entrelazamiento cuántico. Muy fácil de explicar. El entrelazamiento cuántico son dos partículas subatómicas que en un momento estuvieron unidas, después se las separa, pero a cualquier distancia. Suponte que, creo que estaban hablando de Marte, ¿no? Suponte que podemos mandar un científico a Marte y dejamos un científico aquí en la Tierra. Bueno, todo lo que el científico aquí en la Tierra le haga a una de las partículas, la va a recibir el científico que está en Marte instantáneamente, en el mismo momento, sin que transcurra ninguna fracción de tiempo. Bueno, este experimento, llamado entrelazamiento cuántico, Einstein no lo aceptaba. De hecho, Einstein murió sosteniendo que el entrelazamiento cuántico no existe. Le llamaba acción fantasmal a distancia, peyorativamente. Acción fantasmal a distancia, así lo llamaba Einstein. Y en aquel tiempo, el primer experimento que se hizo fue en 1964 con un científico llamado John S. Bell,
que después hizo muchas otras repeticiones, y después otros científicos hicieron también, y el problema era que ese experimento siempre salía con lo que se llaman fisuras. Tampoco puedo explicar ahora lo que son las fisuras, pero tienen que ver con la famosa medición cuántica, que es probabilística. Sí. Entonces, esas fisuras hacían que Einstein no estuviera para nada convencido. Entonces, ¿cuál es la noticia? Hoy traigo dos grandes noticias del 2015. A ver. La verdad que no son nada... No fue un buen año para Einstein el 2015. Primero, científicos de la Universidad de Delft, Holanda, lograron este año por primera vez entrelazar dos electrones depositados en trampas de diamante, separados solamente por un 1.3 kilómetros de distancia, pero con resultados 100% válidos, sin fisuras. O sea que ahora no quedan dudas que existe el entrelazamiento cuántico, que la comunicación entre dos partículas subatómicas se da de manera instantánea sin importar la distancia en la cual se encuentren. Esto es una cosa muy grave porque ahora la fisura queda en la teoría de la relatividad de Einstein. Sí. Porque Einstein no podría concebir una comunicación que fuera más rápido que la velocidad de la luz. Y esto está comprobado, que no importa la distancia, imagínate de aquí a Marte, la comunicación al instante, ¿verdad? Entonces eso Einstein no lo podría aceptar, porque para Einstein el límite era la velocidad de la luz. Para empeorar las cosas, a la figura del gran maestro de maestros en física teórica, Albert Einstein, un grupo de científicos del Gran Colisionador de Hadrones, el CERN, acaban de descubrir también hace pocos meses que una partícula que ya se conocía, el neutrino, se llama, es capaz de viajar a mayor velocidad que la luz. O sea, está de malas la teoría de la relatividad. Por supuesto, primero se lo atribuyeron a errores de la medición o errores en los instrumentos. La cosa es que pasaron meses, no se puede encontrar ningún error y hasta el momento el neutrino es capaz de viajar a mayor velocidad que la luz. Por lo tanto, ese límite de la física queda destruido totalmente. Está comprobado que ya no es así. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con nuestra vida cotidiana? Claro, porque un poco, profesor, le interrumpo, porque en realidad lo tenemos que enlazar como para tener una comprobación, un fundamento un poco más certero y no quede divagando en la mente en algún punto, ¿no? No va a quedar divagando. ¿Por Bien. qué? Porque como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Siempre se cumple así. Después se hizo otro experimento con el ADN y resulta que sucede lo mismo. El ADN también se puede entrelazar. Y entonces, bueno, ese experimento se hizo a 80 kilómetros de distancia con muestras de ADN de un grupo y ese grupo fue sometido a emociones diferentes con imágenes y también las muestras de ADN respondían al instante cuando cambiaba la emoción del ser humano. Bueno, funciona a nivel cuántico, funciona a nivel del ADN. Profesor, disculpe un segundito, usted puede detener, no pierda la idea, detengo un minuto por música porque acá el programa de grabación se ha detenido. Sí, cómo no. Porque no quiero perder la grabación de lo que usted está hablando. Sí. Por favor, muchísimas gracias. Pero, vamos con un poquito de música a esperar que el equipo que graba vuelva otra vez. Gracias, profesor. Continúa, usted es el dueño del micrófono de esta tarde. Lo que tenemos que ver ahora es la otra moneda, la otra cara de la moneda del entrelazamiento, porque hasta ahora todo lo que dijimos parece que
Pareciera que todo en el universo y toda la naturaleza está muy conectado y muy comunicado. Pero no es así. Resulta que estos físicos de laboratorio ahora pueden hacer, así como hacen sistemas entrelazados de partículas, también pueden hacer un sistema de partículas donde si yo mido una, no tengo ninguna información útil sobre la otra o sobre las otras. Eso sería un sistema no entrelazado. Es el estado de no comunicación, es el título de esto que estamos hablando. Ahora, el estado de no comunicación no solamente se puede ver a nivel cuántico o a nivel del ADN humano, sino que el estado de no comunicación se puede ver en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Señor. La más peligrosa de todo, para mí, la más peligrosa de las no comunicaciones es no estar comunicado con la fuente. Podemos no estar comunicados con la fuente, que es de donde salimos. Y al no estar comunicados con la fuente, también dejamos de comunicarnos con todo lo que es. Entonces las consecuencias en la vida son muy fáciles de reconocer. Sí. Es cuando vienen esos sentimientos de soledad, esa sensación de separatidad, como decía Fromm, de separación, ese hueco que se siente allí en el corazón, en realidad parece que se sentiría en el estómago, pero que nada ni nadie lo puede llenar, y una cantidad de sensaciones que como seres humanos todos sentimos alguna vez. Sí. Yo creo que este estado de no comunicación es mucho más común de lo que se cree. Por ahí se hablan de las conciencias que están dormidas. Yo no creo en eso de conciencias dormidas. Para mí existen conciencias en estado de no comunicación con la fuente. Esos estados a los que usted se refiere de sentires es porque ahí en ese momento estamos desconectados con la fuente. Sí. Desconectados totalmente no podemos estar. Claro. Desconectados totalmente no podemos estar. Como explicaba la teoría de cuerdas. Sí. Estamos incomunicados. Hubo un bloqueo en la comunicación. Este sistema que tú estabas mencionando hoy, que está en manos de unos pocos, tiene una cantidad de formas y de programaciones para evitar que esa comunicación sea fluida con la divinidad, con la fuente, como le quieras llamar tú. Esa es la más importante. Entonces, hay conciencias que están en ese estado y entonces, por supuesto, están como inconscientes, están como dormidos, ¿verdad? Entonces, a lo que hay que tratar de llegar para evitar ese tipo de cosas es a la conciencia de unidad, por encima de la conciencia de separación. Una cosa que quiero aclarar, porque algunos lo confunden mucho, que decir que todo es uno no significa que todos somos iguales. Sí. La fuente en algún punto de la eternidad decidió separarse, decidió fractalizarse, esa es la palabra, después podía explicar lo que es un fractal, pero justamente para tener la experiencia de la individualidad, o sea que todos los seres humanos tenemos nuestra individualidad, somos diferentes en realidad, ¿ya? Pero nunca podemos estar del todo desconectados. Podemos tener la comunicación interrumpida sobre la base de estos dos experimentos que mencioné, el experimento del entrelazamiento cuántico y el experimento del ADN. Ese experimento personalmente lo saqué del libro de otro científico muy serio, se llama Brian Greene, que habla del entrelazamiento del ADN.
Entonces, ¿cuál es el síntoma característico para saber si yo... Porque ahora una persona se puede preguntar, ¿yo estoy conectado o estoy desconectado? Claro. ¿Cuál es el síntoma característico para saber si estoy conectado o no estoy conectado? Pero de cualquier manera estamos conectados. Tienes razón. Nunca podemos estar totalmente desconectados. ¿Cuál es el síntoma para saber si estoy comunicado o no comunicado? O si interrumpí mi comunicación. Cuando existe un vacío. Por ejemplo, cuando pasó eso con la grabadora, nosotros seguimos conectados, pero no fluía información. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿cómo puedo saber si yo personalmente en mi vida no estoy comunicado con todas las cosas, con todas las personas y especialmente con la fuente? ¿Cómo puedo hacer para saberlo? ¿Cómo? Es muy fácil. A ver. Cuando tengo esa necesidad de buscar cosas afuera de mí, fuera de mí mismo. Especialmente para esas personas que tienen inquietudes espirituales, buscar soluciones fuera de mí mismo. Excelente. Necesitar el criterio o la opinión de un líder espiritual o de otras personas que siguen a un líder espiritual. No quiero decir la palabra maestro porque para mí es una palabra que ya a esta altura de la historia no está funcionando como antes. Exacto. Pero sí líderes. Entonces, cuando yo necesito un criterio ajeno para saber cuál tiene que ser mi siguiente paso, o sea que no soy un libre pensador, no pienso por mí mismo, sino que tengo que preguntar. Esa para mí es la prueba básica, hay otras, pero esa es la prueba básica para saber que interrumpí mi comunicación con la fuente, que también es la comunicación con mi propia esencia, porque mi propia esencia como persona proviene de la fuente. Yo soy un fractal de la fuente. Un fractal es una división, pero que mantiene las mismas características que el origen, mantiene la misma información y mantiene el mismo diseño, sin importar el tamaño. Podemos estar hablando a nivel atómico, podemos estar hablando de una galaxia. Todos los fractales contienen dentro esa información. Eso es lo que a veces no entendemos. El camino está, y no es una cosa que se repite así como si fuera, no sé, que lo repetimos por repetirlo, sino que es así. El camino está dentro, no fuera. Es diferente para cada persona. Lo peor, te voy a explicar, Luz, lo peor aquí es que muchas veces este asunto de buscar afuera, de repetir lo que hace otra persona, incluso las mismas palabras que dice otra persona, de guiar mi vida y mis acciones por el criterio de alguien fuera de mí, funciona. Y funciona por un tiempo largo, años. Hasta, y ahí es cuando te das cuenta, hasta que sucede algo y tú te enfrentas a una experiencia extrema. Imaginemos una catástrofe, por ejemplo un terremoto, que te hace entrar en pánico, en miedo, ¿verdad? Supongamos los atentados que se vivieron hace poco. No solamente para los que vivieron el atentado en París. Yo hablaba con esta persona de Italia que mencioné al principio y me decía, estamos acá en Italia muertos de miedo. Sí, Europa está terrible, sí señor. Especialmente en Italia, porque parece ser que se mencionó Roma
como un objetivo del terrorismo. Ahora, yo, la verdad que es primera vez en mi vida y en la historia que escucho de unos terroristas que anuncian su próximo objetivo. Nunca lo había. No, claro, pero esto pasa, profesor, porque hay informaciones que se han barajado desde aquellos que están infiltrados y que ya han sabido que está escrito, que está pensado hacerse. Por eso que ahora está manejándose de ese lado la información. Ya se sabe para dónde van. Por lo que fuera, sí. En Italia por lo menos esta persona me decía que hay un pánico extendido. Bueno, es en esos momentos, que son experiencias límite, que yo le llamo, o experiencias extremas, donde queda en evidencia si se hizo el trabajo interno necesario, o simplemente yo estaba siguiendo criterios, o estaba siguiendo ideas fuera de mí mismo. Qué importante, sí señor. Cada uno es su propio maestro. Cada uno es un libre pensador. Cada uno puede tener sus propios criterios y de hecho cada uno tiene toda la información. ¿Por qué? Porque somos fractales de la fuente. Ahora, la buena noticia, el estado de no comunicación, ese bloqueo de comunicación, se puede revertir. De la misma manera que un científico en la física logra un estado de entrelazamiento de partículas, o de la misma manera que con una muestra de ADN se puede comprobar que nuestro ADN también se puede entrelazar. Este estado de bloqueo de la comunicación, ir a buscar afuera cosas que están adentro, se puede revertir. Y podemos pasar de una conciencia de individualidad y de esos sentimientos de soledad y de esos sentimientos de vacío, de angustia, podemos pasar a la conciencia de unidad. Y yo personalmente creo que en tanto seamos capaces de sentirnos uno, pero toda la humanidad, no grupos por separado. En la medida que logremos tener una conciencia de raza humana, se van a empezar a solucionar este tipo de problemas, como el que vimos ahora, que aparentemente parece como que la humanidad está yendo hacia atrás. Yo no lo creo así. Yo creo que, de todos modos, la conciencia humana avanza. Bueno, esa muestra, ¿no, profesor? Siempre se ha dicho que el ser humano nunca ha involucionado, nunca ha ido para atrás. Y la humanidad en este momento, en este lugar transitorio, porque es un momento de transición, está haciendo su trabajo, su tarea, aunque para muchos es irritablemente lento, en otros lugares es demasiado rápido, ¿no? Pero el tiempo es relativo, así que es lento desde nuestro punto de vista, ¿no? Claro que sí, profesor. Ahora, hay maneras, hay una cantidad de maneras. Otra característica del mundo cuántico, como todo es un campo, un gran campo cuántico, lo que Chopra le dice el campo de las infinitas posibilidades. La otra característica que es reversible la energía, o sea, la energía va y vuelve, siempre. Entonces, si un acontecimiento, supongamos este que pasamos hace poco, me puede provocar un estado de ánimo, de tristeza, por ejemplo, de hartazgo, de desesperación, de que esto no se termina más o de que esto se está empeorando, así como un acontecimiento provoca un estado de ánimo, lo contrario también puede suceder. Un estado de ánimo puede manifestar un acontecimiento. Mi actitud. Exactamente.
Esa es la gran noticia que traigo esta tarde. ¡Qué maravilla! No sé si ya estamos muy pasados de la hora, pero esta es la gran noticia que traigo. Si yo logro a través de lo que esté utilizando, de la meditación, de no sé, la técnica que yo utilice para entablar mi comunicación con la fuente, con el todo, con los que me rodean, si yo logro un estado de ánimo positivo, si yo logro estar contento como si ya hubiera sucedido aquello que yo quería que sucediera. Suponte, yo estaba esperando algo con mucha ansiedad y ese algo no llegaba, pero si yo logro tener la actitud de que y comportarme como que ya llegó, como que ya lo tengo, magia, resulta que eso se manifiesta y llega a mi vida. Y esto en realidad no es magia, sino que es el mundo cuántico que funciona así. En el campo de las infinitas posibilidades, yo manifiesto, incluso puedo decir yo creo, puedo crear una situación sobre la base de mi actitud, de mi estado de ánimo. Y tú me dirás, pero entonces ¿qué? ¿Tengo que fingir? ¿O tengo que actuar? Porque si yo no tengo ganas de estar contento, claro, ¿cómo hago? Claro. Y tienes que hacerlo para poder llegar a ese punto. ¿Cómo se hace? Actuando. Actuando, teniendo la actitud. Primero actúas. Claro. Después la biología, el cuerpo, te responde. Está comprobado que si tú dibujas una sonrisa en tu rostro, empiezas a segregar cierto tipo de hormonas que no se segregaban cuando estás con la cara larga. O sea, hay una retroalimentación primero del cuerpo, biológica, y entonces cada vez te vas a sentir menos triste o menos acongojado, y cada vez te vas a sentir más segura de ti misma, como si ya tuvieras eso que tanto querías y que tanto anhelabas, y ya estás disfrutándolo, y cuando te quieres acordar ya lo tienes. Ya llegó, ya se manifestó. Es otra característica del mundo cuántico, la energía es reversible, va y viene. El estado de no comunicación, profesor, ese estado de no comunicación es justamente llegar a encontrarnos con la fuente. El estado de comunicación es encontrarnos con la fuente. O sea, tratar de superar el bloqueo de comunicación. El bloqueo de comunicación, a mi entender, siempre se produce por buscar afuera. A veces no son respuestas las que buscamos afuera. A veces lo que buscamos afuera son escapismos. Algunos se refugian en las drogas. Conformidades, claro. En fin, hay alcohol, cualquier cosa que funcione como un escapismo, siempre está fuera de ti, siempre es una cosa que está fuera de ti y que te bloquea esa posibilidad de estar comunicado, además de conectado, que eso ya sabemos que es un hecho que estamos conectados, de estar comunicado, con una comunicación fluida, con la fuente, con mis semejantes, conmigo mismo, con mi propia esencia, ¿sí? Y siempre recordar que el camino está dentro, no hay que buscar nada afuera, afuera no hay nada. Esa comunicación con la fuente, por ejemplo, tú que hablabas al principio de la palabra, si nos estamos refiriendo a la gente, sí, si nos vamos refiriendo a nuestros semejantes, la palabra es muy importante. Entonces tenemos que tener cuidado con la palabra. Que sería como una herramienta de comunicación a la hora de llegar a este estado de comunicación. Sí, sí, con nuestros semejantes. Claro.
Pero con la fuente, no lo necesitamos, la palabra no la necesitamos. Claro. es más, la palabra puede ser un escollo, puede ser algo que te frene la comunicación, que te obstruya la comunicación. Claro. Porque no te olvides que nosotros las palabras no solamente las usamos para hablar, las palabras las usamos para pensar. Nosotros pensamos con un monólogo mental. Tenemos palabras en la mente cuando pensamos. Entonces, si yo pretendo comunicarme con la fuente a través de palabras, mi idea, y respeto la creencia de todos, es que la fuente, la divinidad, no necesita de palabras, no utiliza palabras. Yo hace un tiempo atrás pensaba que esto de la meditación, que justamente es no pensar, Claro. es lo contrario a pensar, es un silencio mental, pensaba que la meditación podía hasta ser contraproducente, porque si dejas la mente en blanco, tal vez cualquier energía que pase por allí se te podría meter, pero no. No, llegué a la conclusión de que no. Comencé a practicar la meditación clásica, trascendental, y resulta que es así. La comunicación con la fuente es sin palabras. Sin palabras. Sí, señor. Con las personas, con mis semejantes. También se puede dar cuando ya hay una unidad. Sí, pero ahí sí tengo que estar con cuidado con las palabras. Claro. Y tú hablabas de la programación, de las palabras. Yo creo que la gran programación es la palabra en sí. Me imagino un humano primigenio, un antepasado, antes que sucediera todo esto del sistema y todo esto, algunos que le decimos la Matrix, ¿no? Que no necesitaba palabras para comunicarse. Claro. Y que no necesitaba nada para comunicarse con la naturaleza. Era una cosa que salía, que fluía, la comunicación con los animales, la comunicación con la naturaleza, la comunicación con el prójimo, era una cosa que fluía de manera normal. Natural. Si quieres llamarlo telepatía, llámalo telepatía. Pero con este asunto de la palabra es muy limitada, es un método, es una herramienta de comunicación muy limitada, muy poco efectiva, pero es lo que tenemos, es lo que hay. Con lo que tenemos que expresarnos. Profesor, ¿con qué nos va? Porque para la audiencia los viernes vamos a tener un ciclo con el profesor Carlos Delfino, en el que ya invitamos que si quieren acercar sus preguntas, sus sugerencias en cuanto a temas, obviamente vamos a estar como muy centrados en esto de la palabra que nos amerita sea atendida por estos tiempos. ¿Con qué nos va si ya tiene algún temita preparado para el próximo viernes, profesor? El próximo viernes voy a hablar de la hipercomunicación. ¡Guau! Hoy no... el estado de la no comunicación, Sí, soy de los extremos, paso de la no comunicación a la hipercomunicación. Hipercomunicación, pero fantástico. Después vamos a hablar del centro, después nos vamos a como el péndulo. Claro. De la no comunicación nos vamos a la hipercomunicación y luego vamos al centro y hablamos de la comunicación en sí. Fantástico. También hay mucho para hablar en ese tema. Claro que sí, y de esa manera, para los oyentes que quieran estar interesados en esto en lo personal, creemos que es un tema, por eso lo invitamos al profesor a realizar este ciclo con Alternativa Extraterrestre, porque nos parece urgente complementar un poco eso que se propuso en este Congreso Internacional de Omnilogía acerca de la palabra como un lugar de manipulación ante esta sociedad. Profesor, lo que le quede para despedirnos, sabiendo que el próximo viernes nos encontramos. Bueno, simplemente repetir eso que parece un disco rayado, un disco de los de antes, ¿no? Rayado. Busquen adentro, sean libres pensadores y para cualquier acción que tomen en su vida, primero consulten en su propio interior. No busquen afuera porque no está la respuesta. La respuesta está dentro de nosotros mismos.
Fantástico, profesor. Agradecidísimos. Bienvenido a este ciclo que comenzamos en esta tarde de hoy gracias al trabajo realizado en el Congreso y nos encontramos el próximo viernes, profesor. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Luz, y un saludo a toda la audiencia. Muy amable.